¿No te pasa que ves como constantemente a personas que quizás no profundizan en la información y agarran como si fuera una verdad recortada y la intentan aplicar y después se encuentran con que eso no aplica como ellos creían y capaz que después se frustran o sienten culpa porque no les funciona? Lo vi en un montón de ejemplos. Mira, te voy a dar uno como para que se entienda a lo que me refiero. Últimamente se habla mucho del poder de la mente, ¿no? Como que la mente tiene el poder de sanar y si vos tenés una actitud positiva, vas a poder transformar la bioquímica de tu cuerpo y transformarte. Es muy discutible, se puede profundizar en eso, algo de verdad hay, pero a lo que voy, uno toma un recorte de eso, empieza a intentar aplicar a una persona Ujú. normal eso que escuchó y de repente se encuentra con que, uy, mira, estoy siendo súper positivo, ¿por qué no me funciona? Hay algo malo en mí, empieza la culpa, la frustración. Eh, ¿Se entiende? ¿A vos has visto como esos recortes de la verdad, como que capaz que alguien saca algo de un reel y ya como que lo toma por verdad y como hay mucho más por explorar, me parece, ¿no? Y eso en un montón de situaciones, de casos. Sí, yo creo que en un punto tiene que ver con la fragmentación, con recortar parte de una cosa que en parte es verdad, pero que si la tomás solo esa parte como un título superficial y vacío de contenido, te estás perdiendo un montón de otras variables que tienen que ver con eso. Entonces, obviamente, si yo pienso positivo, me va a ayudar en un montón de cosas, pero por poner un ejemplo de algo que vi realmente en redes sociales, una persona diciendo que eh, se come una hamburguesa diciéndole a su cuerpo que lo metabolice, que no subía de peso porque con su mente lograba todo eso, ¿no? Comía hamburguesas y no hacía ejercicio y tenía un cuerpo perfecto, con el poder de su mente. Y vende eso. Entonces yo no dudo que la mente tenga un gran poder, pero recortarlo, fragmentarlo, es primero un mensaje engañoso y también esto que decís vos genera culpa a las personas que dicen, ¿cómo? Yo me estoy comiendo hamburguesa y no hago ejercicio y no estoy así. Y que mi mente entonces no funciona, estoy mal, estoy fallada. Y ahí se genera una distorsión que como ese ejemplo es como muy extremo, pero hay un montón. Es como todo el tiempo una distorsión de lo que podría ser las verdades o de las teorías o de como que se recorta, ¿no? Como si se fragmenta, se distorsiona eso y se empieza a comunicar y se usa para vender, por Ujú. ejemplo. Eh, y eso confunde un montón a las personas, ¿no? Las hace entrar en contradicciones, como decís vos. Si yo no puedo aplicar esto, si me como igualmente la hamburguesa y engordo, que estoy mal yo, hay algo malo en mí, ¿cómo puede ser? Entonces, hay un montón de estas situaciones que a mí me interesa reflexionar con vos y a ver, explorar un montón también en nuestro campo, qué pasa ahí con el árbol genealógico, Ujú. con la astrología, con la filosofía, un montón de como verdades recortadas, fragmentadas, que se divulgan y creo que terminan generando mucha confusión si no se va un poco más allá y se busca también a veces como la dualidad que hay en las Ujú. verdades, ¿no? No existen, por lo menos en mi experiencia, verdades que se puedan sintetizar en dos palabras. Siempre la verdad es un poco más compleja, Ujú. siempre tiene como su otra cara. Eh, ¿Cómo lo ves vos? Creo que hay algo importante en lo que decís y que es que tiene mucho que ver con las redes sociales ahora, que es sintetizarlo. Todo tiene que ser en 20 segundos, captar la atención en 3, recortar el mensaje para que se difunda y en ese recorte quedan afuera un montón de variantes. Por un lado eso y por otro también cuestiones de marketing, de tirarlo vendedor, de generar necesidad. Todo eso influye en que hoy en día los mensajes se transmitan mucho de esa manera, como más recortada, más sintetizada, más superficial. Entonces, eso por un lado. Y tenemos acceso a un montón de información, pero así, fragmentada, recortada, distorsionada. Entonces, para mí, como el desafío de esta época, donde más información y más tecnología hay, es volver como a profundizar, a tomarse el tiempo de cuestionar, de indagar, de ver todas las aristas que tiene una verdad, cuestionarla, verla desde distintos enfoques, y es lo que nos proponemos un poco en este espacio, ¿no? Tal cual. Si yo lo veo incluso, con, bueno, como te decía, en todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico, eh,
por ejemplo, frases que se dicen como... las dos cosas se dicen, o hay que salvar a los padres, por ejemplo, como si fuera un deber, y ahora lo que escucho mucho es no hay que salvar a los padres, ¿no? Como que no hay que hacer nada, hay que dejarlos ser, y uno tiene que ocuparse de sí mismo y seguir para adelante. O lo mismo, hay que salvar o sanar, Sanar, sí. sanar el árbol genealógico. Eh, Frases que suenan como un deber, ¿no? Como me hacen acordar, por ejemplo, hay que ser feliz, ¿no? Hay que ser positivo, ¿no? Como esta moral también siempre metida un poco en lo que tiene que ver con las verdades. eh, y poder como separar un poco eso, profundizar, eh, ver desde qué enfoque se dice eso que se dice y qué impacto genera si lo llevo a la práctica, ¿no? Eh, Muchas veces este tipo de afirmaciones, también cuando empezamos a llevarlas a a la práctica y aplicarlas, nos encontramos con que no aplican correctamente o que tienen un montón de contradicciones o que hay un montón de excepciones, que si la queremos llevar adelante también nos encontramos con la culpa, con la frustración. Sí. eh, Tienen una intención positiva, ¿no? Porque, por ejemplo, sanar el árbol, aceptar a los padres, etcétera, etcétera, tienen una intención positiva. Pero si se toman como verdad única, como mandato, terminan siendo eso, una imposición. Tengo que, y si no lo hago, yo estoy mal. Y ahí aparece la culpa y aparece toda la distorsión. Por un lado eso. Lo pienso en términos astrológicos y es muy Géminis-Sagitario, ¿no? Sagitario es la verdad y Géminis del otro lado propone, bueno, cuestionemos, veamos el otro lado también, veamos si están así. Tomando un ejemplo de sanar el árbol, yo, bueno, vos esto ya lo sabés, pero yo el primer curso que hice, que yo di, se llamaba Sanando tu árbol genealógico. O sea, yo pasé por ese lugar y me empecé a sentir incómoda cuanto más profundizaba en la herramienta, en darme cuenta que primero que es un montón, como yo voy a sanar todo mi árbol, es demasiado para mí. Por un lado es eso, es como demasiado peso. Por otro lado, tiene como algo de soberbia, de creer que yo voy a poder salvar a los demás. Y nada, es como demasiado. Entonces lo fui cambiando y me fui dando cuenta que el enfoque, o sea, si bien tiene una intención positiva, como te decía antes, no es por ahí. No tenemos que sanar a nadie, es como cómo uso el árbol o el trabajo, el enfoque sistémico para trabajar sobre mí y nada más que sobre mí. Eso va a tener impacto en mi sistema, pero como consecuencia, no es la causa de mi búsqueda, sanar a otros. sí, aparte también es como se dejan, yo siempre le busco más la vuelta filosófica, ¿no? Se dejan como vacíos en esa otra forma de decir, bueno, tengo que sanar a mis ancestros. Quizás estamos hablando de ancestros que ya no están vivos. Entonces, ¿cómo sería sanar a alguien que no está en este plano o en ninguno? Depende de cuál sea la verdad o la postura de cada uno. Eh, y también es eso, termina corriendo la responsabilidad de, bueno, tengo que ocuparme de mí, de Claro. sanar yo. Capaz que a través de eso empiezo a generar cambios en mi vida, en mi forma de expresarme, de ser, y eso termina repercutiendo en mis vínculos, en mi entorno, en mi familia. Algo también se puede llegar a activar eh, a nivel más inconsciente, inconsciente familiar. Pero digo, cuando nos quedamos solo con sanar a los padres, o digo, sanar el árbol, hay todo un vacío ahí que no se explica, que es cómo yo haciendo algo voy a sanar a un ancestro que capaz que no está vivo, o yo haciendo algo voy a transformar a mi familia. Yo creo que es una visión que primero queda como muy vaga la explicación, ¿no? Como hay una metafísica ahí que no se explica, que podríamos entrar en eso, pero creo que cuando se abre esa puerta te puedes empezar a perder en un camino que puede generar más preguntas y misterio que verdades, que corre el eje de lo importante que es, bueno, eh, digamos, por poner esta palabra, sanar yo, o sea, ver en mí cómo están esas consecuencias, esos condicionamientos, lealtades, mandatos que tuvieron mis ancestros o mi árbol que terminan afectándome a mí. Entonces, de esa manera podemos poner la mirada en cada uno que está explorando su árbol o trabajando con su carta, en sí mismo, ¿no? En su propia vida, ¿no? Como ponerse en primera persona como protagonista de este proceso de crecimiento, de transformación, de trabajo con el árbol, ¿no?
Sí, es muy loco ver como algo que tiene una intención positiva, porque es una intención positiva, termina distorsionando y desviando la atención y generando más perjuicio que beneficio, ¿no? En un punto, porque es eso, como quiero sanar todo mi árbol, me enfoco en otros, me quedo en el pasado y yo, tipo, también puede ser como una excusa para no ocuparse de uno mismo. Entonces algo Tal que cual. empieza con una intención positiva termina distorsionando absolutamente el objetivo, el camino y demás. Y como te digo, la frase suena bien y tiene parte de eso, pero como consecuencia de que yo haga mi trabajo personal va a impactar en el sistema. Trabajo en la historia familiar en resonancia con lo que me pasa a mí. Entonces empezar a como abrir, hacer un poco de zoom y de foco en todas las aristas que tienen estas frases, como esta puede haber cualquiera, esta de, por ejemplo, tomar a los padres, es otro tema muy sistémico, ¿no? Como, sí, aceptarlos tal como son, suena re bien, pero después en la práctica humana y bueno, hay que transitar, ¿no? No es lo mismo decir, sí, tomo a mis padres que fueron espectaculares, a tomar padres que fueron abusivos, abandónicos, y yo puedo estar muy de acuerdo intelectualmente con la frase, pero en la práctica aparecen un montón de cuestiones humanas que pueden generar culpa de por qué a mí no me sale esto que sería el ideal. Eh, y bueno, empezar como a abrir y a cuestionar y a revisar qué hay detrás de eso y no quedarse solo con el titular, me parece que es necesario y Tal cual, ahí valioso. el título de vuelta confunde, es como tomar los padres. De hecho, hay personas que llegan a la escuela que tienen grandes conflictos con sus padres, todo tipo de historias nos han Ujú. contado. Entonces, incluso les molesta eso, como, o sea, al final estoy trabajando con el árbol genealógico y ahí como parecería un mandato que yo tengo que aceptar como son. Y eso, si nos quedamos solo con el título, bueno, genera enojo, frustración, Culpa. culpa, un montón de emociones, de contradicciones. Y de alguna manera es como, si empezamos a profundizar de vuelta y no quedarnos solo en el título, podría llegar a ser como una meta o un lugar al que en algún momento podemos llegar a llegar, pero no un punto de partida, no en algo que tiene que ser, digamos, como una obligación, como un mandato. eh, y como decís bien vos, es un proceso quizás llegar a eso, y hay personas que se les va a dificultar mucho más, a otras mucho menos. Entonces, eh, termina siendo como una carga, sino, ¿no? Sanar, tengo que tomar a mis padres, tengo que sanar a mi árbol genealógico, ¿no? Yo tengo la carga de sanar a mi sistema. Si me quedo solo con el título me puedo confundir un montón, me puedo poner un montón de carga, de como de responsabilidad, de como que si yo tuviera el deber de... y eso termina más confundiendo que guiándonos hacia acciones que nos van a beneficiar, que nos van a alimentar el bienestar emocional. Sí, inclusive, por ejemplo, en esto de tomar a los padres, es decir, bueno, como estoy de acuerdo con la regla, la voy a seguir y silencio partes mías que no están de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces termino por seguir un mandato externo perjudicando mi proceso. Lo mismo con sanar el árbol, en vez de hacer algo por mí, estoy haciendo... Entonces, esa distorsión perjudica más que ayudarte. Y inclusive yo pensaba, bueno, estas ya son como aspiracionales, ¿no? Ideales. Inclusive las que son más liberadoras, yendo a un ejemplo contrario, es no tenés que salvar a tus padres, tenés que dejar que hagan su proceso, vos tenés que mirar hacia adelante, tus hijos, bla, bla, bla. Después en la práctica humana, cotidiana, bueno, por ahí tengo mis padres grandes y están enfermos y necesitan ayuda, y si yo sigo la regla tal cual, al pie de la letra, recortada, es bueno, chau, que se arreglen. Y en la vida real después pasan otras cosas y no es tan así, ¿no? Entonces, cualquier máxima o verdad se puede cuestionar y desmenuzar para ver cómo se aplica eso en la realidad también, ¿no? Tal cual. Cada vez que uno llega como a una máxima de ese estilo, se va encontrando con que la vida la pone en juego Ujú. constantemente, y si uno se termina aferrando a eso como si fuera una verdad absoluta, la puede llegar a pasar bastante mal, porque todo el tiempo la vida te va a mostrar que hay un montón de excepciones y que las verdades muchas veces son o no son verdades, o son ideas que son más flexibles, que uno tiene que poder adaptarse un poco a cada Ujú. situación. Eh, entonces, está buenísimo para mí, bueno, aplicarlo un poco esto que estamos hablando, eh,
en este campo de lo transgeneracional, porque constantemente se escucha esa información, se dicen cosas, o uno puede tomar una frase así suelta, querer llevarla a la práctica, y si no se encarga de profundizar, o sea, cada uno en su propio camino, observar cuáles son esas frases que tomo, cuáles son esas verdades o esas cosas que tomo por certeza, y a ver qué acciones me llevan a realizar, ¿no? Y cómo me llevan a sentirme esas acciones, ¿no? Qué emociones despiertan. Eh, yo creo que es re importante que cada persona haga un poco ese trabajo de reflexionar, de observarse, de identificar cuáles son esas verdades que se dice, eh, para ver si están en alguna de estas trampas o distorsiones que estamos comentando, ¿no? Sí, y no se trata tampoco de, bueno, nada. Entonces todo es cuestionable y nada tiene sentido, Claro, de porque vuelta hacia otro si no extremo, entras ¿no? a esa polarización, a mí me pasa muchas veces que cuestiono tanto que digo, entonces todo lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Eh, y es qué tomo y qué no. Y así como hablamos de lo sistémico, pasa en todo, digo, nos atraviesa constantemente esto, ¿no? Tenés que pensar positivo, tenés que estar bien, si querés podés, está lleno todo Sí, el sí, tiempo de sí, esas tal. cosas. Entonces, sí, por ahí me sirve el si querés podés en determinadas situaciones, pero me motiva, etcétera, entonces lo tomo, pero con pinzas, ¿no? Eh, Sin recortar, que me parece que como hablábamos al principio es un riesgo de hoy en día con que el recorte está ahí, en primera plana, pero no, o sea, no llevar eso de las redes a la vida cotidiana, que sigamos teniendo espacios de cuestionar, de revisar, de ver con qué me quedo y qué no. Creo que es un trabajo como un gran desafío de hoy donde estamos todo el tiempo invadidos de información recortada. Sí, es como ese equilibrio entre, como mencionaste vos, Géminis y Sagitario, ¿no? Esa parte más geminiana, que, o sea, todos tenemos esas energías, de poner en duda, de cuestionar, de hacernos preguntas, de reflexionar. Y en algún momento llegamos a una respuesta, a una verdad, o a una certeza, Mm. o a una idea de, es por acá. Bueno, sí, voy a seguir avanzando por acá. Y de repente, bueno, ver qué pasa con eso, de vuelta a cuestionarnos. Entonces, en un equilibrio entre estas dos energías nos puede ir ayudando como a no quedarnos solo en la duda, Ujú. en no poder llegar a ninguna certeza o a ninguna eh, claridad de hacia dónde ir, o el otro extremo de aferrarnos a esas frases recortadas y certezas, entre comillas, que a veces se ponen en contradicción. Entonces, eh, parecería que si diciendo este Géminis Sagitario como, bueno, no es ni una cosa ni la otra. Y bueno, sí, en realidad es Y como, las dos al mismo y tiempo. las dos al mismo tiempo, ¿no? Ese es un claro ejemplo para mí de cómo funcionan un poco lo que podríamos llamar las verdades, ¿no? Eh, Se ve muy bien en la astrología, por ejemplo, siempre en los ejes de signos opuestos complementarios, por ejemplo, Piscis Virgo. Somos el todo y las partes, ¿no? Somos el universo y somos la nada. Pero ¿cómo? ¿Somos el todo o la nada? Y las dos cosas a la vez, pero ¿cómo? Bueno, Ujú. en ese misterio que atraviesa un poco la vida también es lo que para mí está bueno sentir para tener presente cómo la verdad de alguna manera es dual, es misteriosa Ujú. también, eh, y dependiendo de cada situación, uno Sí. tiene que ir como adaptándose o viendo cómo puede amoldarse a eso, ¿no? Si te quedas aferrado a una verdad y la querés aplicar a todas las situaciones y te vas a chocar un poco con la realidad. Sí, pensaba, mientras te escucho, también ejemplos de, bueno, de frases que fuimos diciendo, cómo sería esta síntesis integradora, que no es ni un extremo ni el otro, ¿no? Entonces sí, la mente tiene mucho poder y yo puedo decirle a mi mente que mi cuerpo es sano y todo, pero a su vez, bueno, como más sano y hago ejercicio, me comer hamburguesa y quedarme en el sillón, como no recortar. No puedo salvar a mis padres, entonces no me voy a poner en lugares que no me corresponden, pero si necesitan ayuda puedo estar. O sea, cómo es integrar todo, que no es ni, esto es todo mentira, es falso y tampoco es la única verdad y la tengo que seguir a rajatabla, ¿no? Sería un poco la integración donde cada polo incluye al otro también, ¿no? Claro, no es que tengo que sanar a mi árbol y todo depende de mí, y tampoco significa que no tengo que hacer nada por mi sistema, ¿no? Capaz que a través de mí puedo trascender o generar algún efecto de alguna manera, pero tampoco es toda mi responsabilidad y todo Y depende de mi mí, deber. ¿no? Entonces ahí como en esa flexibilidad, en ese equilibrio, es
para mí por donde podemos ir encauzándonos. Pero creo que eso, esta reflexión que estamos haciendo, se puede aplicar a cada una de esas frasecitas, que si uno no realiza este ejercicio de cuestionarlas, de observarlas, eh, se puede quedar, digamos, ahí en una contradicción, en una culpa que no entiende muy bien de dónde viene y muchas veces tiene que ver con este tipo de cuestiones. Entonces es re importante como observarse, sentirse, ver cómo tomamos estas verdades o estas frases, no digo verdades, pero esto que llamamos Ujú. verdades. No, y para mí algo importante que lo vengo sintiendo y lo venimos charlando últimamente es que también es parte salir un poco del Instagram, del recorte, del videíto corto, o sea, así como estamos hablando de llevar esto a la vida cotidiana y hacer foco y ampliar y desmenuzar, también la urgencia hoy por consumir contenido y por hacer contenido recortado es parte un poco de la problemática de que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, esta charla un poco más extendida, donde podemos preguntar, en la formación lo rehacemos, como vamos como aprendiendo cada cosa, pero también aprendiendo a pensar sobre eso. O sea, no quedarse con el título, me parece como invitación en la vida misma. O sea, no solo cuestionar cada frase, sino ampliar, tomarse más tiempo para leer, para pensar, como volver a esa forma que, bueno, por lo menos nuestra generación eh, era habitual y hoy en día está como mucho más recortada, pero bueno, volver a eso. Sí, creo que a las nuevas generaciones se les va a complicar un poco más, o Mm, sea, ya se ve que están con toda esa inmediatez, ¿no? ujú, Eh, pero también los adultos veo que como que empiezan como a abandonar ujú. esas formas más orgánicas o de darse tiempo, de profundizar, eh, y terminan entendiendo también como a esos nuevos ritmos, a esos nuevos tiempos de acceder a la información. Sí, la invitación es seguir nutriendo estos espacios, ¿no? Entonces, tener momentos de reflexión, charlas más extendidas, consumir contenido más extenso, ¿no? No tanto reel, TikTok, sino no sé, un video un poco más largo, que nos invita a reflexionar, como en esas decisiones cotidianas también está el cambio en ese sentido.